En el verano abrasador de 1899, en la aislada comunidad de Cedar Creek, Texas, los vecinos observaban con una mezcla de curiosidad y temor la imponente casa de los Yates desde hacía días. Rumores inquietantes recorrían los campos, gritos apagados, luces extrañas en las ventanas y la ausencia total del bullicio habitual de una familia numerosa. La señora Helen Morrison, siempre atenta a lo que sucedía a su alrededor, había notado que Margaret Yates parecía más nerviosa de lo habitual, y su preocupación aumentaba con cada día que pasaba sin señales de vida en la vivienda vecina. Aquella mañana, con el sol ascendiendo como un ojo maligno sobre las llanuras de Texas, Ellen se levantó antes del amanecer y miró hacia la casa de los Yates. El humo que salía de la chimenea de la cocina era la primera señal de actividad que había visto en más de un día, pero la calma duró poco, y pronto la casa volvió a sumirse en un silencio inquietante. Con el tiempo, su ansiedad se volvió insoportable. Y logró convencer a su esposo, Robert Morrison, de acompañarla para comprobar que todo estuviera bien, usando la excusa de devolver un cesto de costura prestado. Al acercarse, notaron el silencio abrumador. No había risas de niños jugando, ni el ruido habitual de la vida doméstica, solo el zumbido de los insectos y el susurro del viento entre los campos de trigo. Al tocar la puerta, escucharon pasos lentos y arrastrados desde dentro, y varios minutos después, Margaret apareció en el umbral. Vestida con un vestido blanco impecable que ninguno de ellos había visto antes, con el cabello trenzado y recogido, pero con el rostro pálido y los ojos vidriosos, como si estuviera dormida y caminando entre sombras. Saludó con voz calmada, casi mecánica, y dijo que los niños estaban descansando, finalmente descansando en paz, mientras un escalofrío recorría la espina dorsal de Ellen. Margaret insistía en que los había protegido de los horrores que se avecinaban, sonriendo de manera serena y terrible al mismo tiempo, y cuando Ellen preguntó por los niños, Margaret respondió que estaban durmiendo como ángeles, perfectos angelitos que nunca más sufrirían. Robert, horrorizado, irrumpió en la casa sin pedir permiso y llamó a William, Sarah, James, Murray y al bebé Samuel. Lo que encontraron en el dormitorio de los niños les heló la sangre. Todos yacían inmóviles, pálidos y fríos, muertos por sobredosis de medicamentos a base de opio que Margaret había administrado cuidadosamente. Creyendo que les estaba salvando de un destino terrible, mientras Ellen lloraba desconsolada en la cocina, Margaret continuaba meciéndose en su silla, tarareando una canción de cuna y comentando sobre lo pacíficos que se veían los niños, como si todo fuera natural y correcto. La llegada del sheriff y del DR Crawford confirmó la tragedia. Los 5 niños habían sido asesinados por su propia madre, quien explicaba con calma que las voces le habían dicho que era necesario, que así lo sabía. Protegido del sufrimiento, cartas ocultas revelaron sus planes. Había escrito a familiares describiendo con detalle su intención de darles la paz eterna, creyendo que era el mayor regalo que podía dar. La comunidad quedó impactada y horrorizada, pero también con un extraño alivio al saber que el problema de Margaret estaba resuelto, aunque de manera atroz. La investigación concluyó que había planeado todo durante días, acumulando medicinas, preparando comidas especiales y asegurándose de que nadie interfiriera, mientras su mente perturbada transformaba los temores cotidianos de la vida en fronteras de Texas en certezas letales. La historia de Margaret Yates se convirtió en advertencia sobre los peligros del aislamiento, la ignorancia de la enfermedad mental y la responsabilidad de la comunidad hacia los más vulnerables. DR Crawford, afectado por no haber detectado la gravedad del caso, comenzó a estudiar los pocos registros de locura femenina en la frontera, descubriendo que muchas mujeres sufrían bajo cargas imposibles sin apoyo ni comprensión, y que la tragedia de los Yates no era un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de deterioro psicológico en la soledad de la frontera. Margaret pasó el resto de su vida en el asilo de Austin, aislada de la realidad,
preparando comidas imaginarias y conversando con hijos invisibles, manteniendo la ilusión de haber salvado a sus niños de los peligros de la vida, mientras la comunidad y la historia seguían recordando la devastación de una madre fallida por la sociedad, pero no por maldad. Esta historia obliga a confrontar la realidad de la vida en la frontera americana. La expansión hacia el oeste tenía un costo humano enorme, especialmente para mujeres y niños, quienes debían soportar cargas imposibles en silencio, y como la falta de comprensión sobre la salud mental llevó a la muerte de inocentes, dejando cicatrices en una comunidad que aprendió demasiado tarde la magnitud de la tragedia. Los 5 niños de los yates fueron enterrados en el cementerio de Cedar Creek, en una tumba sencilla, y aunque la casa fue demolida años después, las historias de luces extrañas y ruidos persistieron, recordando que las sombras de la frontera guardaban secretos tan terribles como los actos de Margaret. Las preguntas sobre cuántas otras mujeres enfrentaban presiones similares y cuántos casos nunca fueron detectados permanecieron sin respuesta, dejando un legado de inquietud y reflexión sobre la vulnerabilidad humana y el precio de la ignorancia social. Tras la confirmación de la muerte de los 5 niños yates, la conmoción se extendió rápidamente por Cedar Creek y los alrededores. La noticia corrió como un incendio en la llanura y vecinos y forasteros comenzaron a reunirse en torno a la casa que, hasta hacía poco, había sido un lugar de rutina doméstica, ahora convertido en escenario de un horror inimaginable. Cada detalle que surgía añadía capas de incomprensión y terror. Botellas vacías del Dinum y Paragoric, medicamentos de prescripción médica y remedios infantiles usados con precisión letal, cartas escondidas que describían con claridad los planes de Margaret y su comportamiento sereno, como si todo fuera natural, un acto teatral ejecutado con fría determinación. Los investigadores y el Dr. Crawford se encontraron ante un dilema desconcertante: cómo explicar la mente de una madre que, convencida de proteger a sus hijos, los había matado deliberadamente. La señora Hammond Morrison, aún temblando de horror, ofreció todos los detalles que había observado durante los días previos: los silencios prolongados, las ventanas cerradas, los movimientos extraños, los susurros que escuchaba desde la distancia y la sensación de que Margaret se encontraba atrapada en un mundo paralelo de paranoia y convicción inquebrantable. Cada relato de Ellen y de otros vecinos revelaba patrones de comportamiento que, a simple vista, podrían haber parecido meramente excéntricos, pero que ahora cobraban un significado aterrador. Se supo que Margaret había estado planeando todo meticulosamente, manipulando la percepción de quienes la rodeaban y manteniendo un aire de normalidad mientras preparaba a sus hijos para la muerte. Los investigadores descubrieron que había almacenado cuidadosamente cantidades de medicinas letales durante semanas, asegurándose de que cada dosis fuera suficiente para inducir un sueño eterno, y que su lógica estaba firmemente basada en visiones y voces que le advertían de futuros sufrimientos. Cada noche que pasaba, Margaret perfeccionaba su preparación, disponía los platos de la cena, mezclaba los medicamentos, explicaba a los niños que era una celebración, y los acomodaba en sus camas con ternura, convencida de que les estaba otorgando un regalo invaluable. La escena que encontró Robert Morrison, con Ellen detrás de él, describía un mundo que se había detenido: camas ordenadas, niños inmóviles, una casa silenciosa y opresiva, y Margaret sentada en su silla meciéndose, como si nada hubiera ocurrido. La psicología de Margaret empezó a ser analizada con mayor detalle. Los especialistas de la época, limitados en conocimientos modernos de salud mental, comenzaron a contemplar la magnitud del aislamiento, la presión social y la expectativa de perfección que habían precipitado la tragedia. Dr. Crawford escribió sobre el fenómeno de la locura de la pradera, señalando cómo mujeres solitarias, sometidas a estrés constante, podían desarrollar paranoias extremas y alucinaciones auditivas que justificaran actos de violencia hacia sus propias familias.
Con la certeza de estar cumpliendo un deber moral superior, el juicio y la intervención legal fueron relativamente rápidos. Margaret fue declarada mentalmente incompetente para enfrentar un juicio y enviada al asilo estatal de Austin, donde pasaría el resto de su vida aislada de la realidad y manteniendo sus ilusiones de haber salvado a sus hijos. La comunidad, mientras tanto, quedó con un legado de miedo y culpabilidad. Como no habían intervenido, como habían pasado por alto los signos de alarma, y como el aislamiento social y la falta de comprensión de la enfermedad mental habían permitido que una tragedia tan completa ocurriera sin que nadie pudiera impedirla. Durante semanas, Cedar Creek fue un lugar de luto y silencio, donde cada vecino reflexionaba sobre la vulnerabilidad humana y la responsabilidad colectiva. Los registros forenses y médicos posteriores indicaban que la planificación de Margaret no había sido impulsiva. Había estudiado los efectos de cada dosis, calculando cuidadosamente el tiempo en que los niños entrarían en un sueño del que nunca despertarían. La comunidad comenzó lentamente a cuestionar la estructura social que había fallado. La ausencia de apoyo para madres solteras o sobrecargadas, la expectativa de manejar la vida doméstica sin ayuda y la desconfianza hacia cualquier indicio de problemas mentales. La historia también destacó cómo las normas de la época invisibilizaban los signos de enfermedad, los temblores, los cambios de humor, la obsesión por proteger a los hijos, eran interpretados como nerviosismo o histeria femenina en lugar de síntomas de psicosis. Los visitantes que acudían a la casa de los Yates incluso años después reportaban sensaciones extrañas, ecos de risas apagadas, luces que parpadeaban en ventanas vacías, un frío inexplicable que recorría los pasillos. Aunque la casa finalmente fue demolida, las memorias de la tragedia persistieron, enseñando a las generaciones posteriores lecciones dolorosas sobre aislamiento, negligencia comunitaria y la fragilidad de la mente humana cuando carece de apoyo. Los informes de otros casos similares comenzaron a emerger, mujeres en granjas remotas que, bajo presiones extremas, cometían actos violentos contra sus familias, revelando un patrón más amplio de enfermedad mental no reconocida en la frontera americana. Los diarios médicos de la época, aunque escasos, describen una constelación de síntomas: paranoia, delirio, alucinaciones auditivas y obsesión protectora hacia los hijos, todo ello exacerbado por la soledad y las exigencias implacables de la vida rural. Margaret Yates, en el asilo, recreaba a diario la vida que había perdido, preparando comidas imaginarias, conversando con hijos que solo existían en su mente, manteniendo la ilusión de haberles salvado de un destino cruel. Cada día reforzaba su convicción de que su acto, aunque horrendo, había sido un deber moral. La sociedad de Cedar Creek aprendió de manera traumática que el aislamiento y la ignorancia podían convertir el amor materno en una fuerza destructiva, y que la frontera, con su romanticismo de expansión y progreso, ocultaba realidades brutales que podían destruir familias enteras sin previo aviso. La combinación de soledad, expectativa social y desconocimiento de la salud mental creó un contexto donde Margaret Yates no fue simplemente una asesina, sino un producto de circunstancias extremas, una advertencia de lo que puede suceder cuando la humanidad falla en proteger a sus miembros más vulnerables, y un espejo de los límites de la comprensión y compasión humana frente a la locura y la desesperación. Tras los acontecimientos fatídicos y la partida de Thomas Yates, Cedar Creek quedó envuelto en un silencio extraño, donde la rutina diaria parecía haber sido reemplazada por un recuerdo constante de horror. La casa de los Yates, ahora vacía de vida humana, se convirtió en un lugar de rumores y temor. Vecinos contaban historias de luces intermitentes en las ventanas y sombras que parecían moverse en la noche, aunque nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para comprobarlo. Mientras tanto, en el asilo de Austin, Margaret Yates continuaba su vida en un aislamiento absoluto de la realidad, recreando a diario la existencia de sus hijos como si nada hubiera ocurrido.
Los registros del asilo describen con detalle cómo dedicaba horas a preparar comidas imaginarias para 5 niños invisibles, cómo colocaba cubiertos y platos para cada uno, y cómo conversaba con ellos sobre sus días y sus juegos, ignorando completamente el mundo real que la rodeaba. Los cuidadores informaban que Margaret permanecía tranquila y obediente, nunca mostrando signos de agresión, pero completamente sumida en un delirio persistente que la hacía vivir en una realidad paralela. Los psicólogos y médicos que visitaban el asilo intentaban comprender la profundidad de su mente perturbada, y aunque algunos ofrecían diagnósticos de psicosis severa con episodios de delirio paranoico, la ciencia de la época apenas tenía herramientas para abordar su condición. Cada detalle de su comportamiento diario confirmaba que estaba convencida de haber salvado a sus hijos de un destino terrible. Para ella, los niños estaban vivos en un plano alternativo, seguros y felices, lejos de los horrores que la frontera americana podría haberles deparado. Mientras tanto, en Cedar Creek, la comunidad comenzó lentamente a reflexionar sobre los factores que habían conducido a la tragedia. Vecinos confesaban que habían notado señales de alarma. Margaret hablaba constantemente de proteger a sus hijos, de peligros invisibles, de amenazas que nadie más podía percibir. Sin embargo, la combinación de normas sociales que limitaban la intervención en asuntos familiares, el desconocimiento sobre enfermedades mentales y la percepción de que Margaret simplemente estaba nerviosa o histérica habían impedido que alguien actuara a tiempo. Los historiadores posteriores y los cronistas locales documentaron cómo la tragedia de los yates no era un caso aislado. Habían ocurrido otros incidentes similares en granjas remotas, donde madres aisladas bajo presión extrema habían cometido actos de violencia en nombre de la protección de sus hijos. Estos casos menos documentados revelaban un patrón de descomposición psicológica en mujeres solitarias, exacerbado por la dureza de la vida en la frontera, la soledad y las expectativas inalcanzables de una sociedad que valoraba la resistencia y la perseverancia por encima de la salud mental. Las memorias y diarios encontrados en casas vecinas mencionaban la tensión constante de las madres, el miedo a la enfermedad, la pobreza, la muerte prematura de hijos y vecinos, y cómo estos factores combinados podían generar paranoia, obsesión y episodios psicóticos, todo bajo la apariencia de cuidado maternal. Mientras tanto, Thomas Yates, tras abandonar Cedar Creek, nunca fue visto nuevamente en el área, y los rumores sobre su identidad cambiada y nueva vida en los territorios occidentales persistieron durante décadas. Como un eco de un hombre que perdió todo y huyó del dolor de la memoria, la historia de Margaret Yates, aunque conocida, permaneció parcialmente envuelta en misterio. La psicología detrás de sus actos, la intensidad de su aislamiento y la presión extrema que enfrentó en la frontera, planteaban preguntas inquietantes sobre la responsabilidad social, la comprensión de la salud mental y el impacto del aislamiento en la mente humana. Años después, investigadores y médicos comenzaron a estudiar los efectos del aislamiento extremo en mujeres de la frontera, citando el caso de Margaret Yates como un ejemplo paradigmático de cómo la soledad, la expectativa social y la falta de recursos pueden conducir a la tragedia. Los documentos del Dr. Crawford revelaban reflexiones profundas sobre la negligencia involuntaria de la comunidad. Los signos estaban allí, visibles para muchos, pero interpretados como comportamientos normales o excéntricos, y la sociedad, incapaz de ofrecer apoyo o intervención, permitió que un acto de horror se consumara en el asilo. Margaret seguía viviendo en su realidad alterna, describiendo cómo sus hijos crecían, jugaban y aprendían, ignorando completamente que la muerte los había alcanzado. Se le observaba hablando con ellos, sirviendo comida invisible y cuidando de cada uno como una madre devota que nunca había cometido un acto de violencia. Reforzando su delirio con cada acción cotidiana, las cartas escondidas que había escrito antes de los asesinatos se encontraron años después, ofreciendo una visión escalofriante de su mente.
Detallaban los horrores que ella creía que esperaban a sus hijos, las voces que la instruían y su convicción inquebrantable de que la muerte era un acto de salvación, un regalo eterno de protección. La comunidad, aunque horrorizada, comenzó a desarrollar gradualmente mecanismos de vigilancia informal y apoyo a familias aisladas, temerosa de repetir la tragedia. Padres compartían consejos, vecinos ofrecían ayuda y las iglesias locales iniciaron programas para acompañar a mujeres en riesgo de aislamiento extremo. Sin embargo, la comprensión profunda de la enfermedad mental y su tratamiento eficaz seguiría siendo un desafío durante décadas. La Casa de los Yates, demolida años después, dejó un vacío tangible en la memoria de Cedar Creek, el lugar donde 5 niños murieron y una madre vivió sus últimos años en un mundo de ilusión. Visitantes ocasionales reportaban sensación de inquietud, escuchaban susurros que parecían recuerdos distantes de risas infantiles, y sentían la presencia de vidas truncadas por circunstancias extremas. La tragedia, aunque concreta en su hecho, se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana, de la responsabilidad colectiva y de los peligros del aislamiento prolongado. Cada elemento del caso, desde los medicamentos administrados con precisión mortal hasta la conducta calmada y meticulosa de Margaret, ofrecía lecciones sobre la necesidad de empatía, vigilancia comunitaria y comprensión psicológica. Margaret Yates, aunque encerrada físicamente en el asilo, permaneció libre en su delirio, perpetuando la ilusión de haber salvado a sus hijos y ofreciendo un recordatorio inquietante de que la mente humana, cuando está sola y sin apoyo, puede transformarse en un laberinto de desesperación y convicciones destructivas. La historia resonó en la región durante generaciones, recordando a todos que la frontera americana, con sus promesas de prosperidad y aventura, también tenía un precio oculto: la vulnerabilidad de las mujeres y los niños, el peso del aislamiento y la incapacidad de la sociedad para reconocer y responder a las señales de alerta antes de que fuera demasiado tarde. Con cada análisis posterior, los expertos descubrieron más patrones de comportamiento similares entre mujeres de la época: obsesiones protectoras, delirios de peligro, planificación minuciosa de actos fatales bajo la creencia de un deber moral, y la reafirmación constante de la realidad alternativa que ellas mismas construían para justificar sus acciones. Estos hallazgos reforzaron la idea de que Margaret Yates no era un caso aislado, sino la manifestación más extrema de un fenómeno psicológico generalizado en entornos rurales y aislados, donde las expectativas sociales y las dificultades de la vida diaria podían llevar a la destrucción de la familia. Bajo el velo del amor maternal, el análisis de los documentos y testimonios dejó claro que los signos habían estado presentes durante meses, incluso años: los susurros de voces imaginarias, la obsesión por proteger a los hijos, la preparación minuciosa de actividades y comidas, y la interpretación de peligros que nadie más percibía. Todo ello fue ignorado o malinterpretado, revelando fallas estructurales en la vigilancia comunitaria y en la comprensión de la salud mental. La vida de Margaret en el asilo se convirtió en un escenario continuo de su ilusión. Los visitantes la veían ocupada en tareas que solo existían en su mente, mientras sus hijos permanecían muertos y enterrados en Cedar Creek, un recordatorio tangible de la tragedia que había marcado a la comunidad para siempre. Su historia se convirtió en un referente para estudios posteriores sobre la psicología de la maternidad en condiciones extremas, la presión social sobre las mujeres y los efectos del aislamiento prolongado. La tragedia de los yates se transformó en una advertencia sobre los límites de la comprensión humana, sobre cómo el amor y la obsesión pueden entrelazarse peligrosamente, y sobre cómo una sociedad que ignora las señales de alerta puede ser cómplice, sin intención, de actos inimaginables. Cada generación que conocía la historia aprendía, aunque de manera traumática, la importancia de la vigilancia, del apoyo mutuo y de la comprensión de los fenómenos mentales que, cuando se dejan sin atención,
pueden tener consecuencias devastadoras. La historia de Margaret Yates, con toda su complejidad psicológica y trágica, permaneció como un espejo oscuro de la fragilidad humana y de la necesidad urgente de empatía y acción frente a los signos de enfermedad mental en cualquier comunidad, especialmente aquellas aisladas y sobrecargadas de expectativas. Con el paso de los años, la historia de Margaret Yates y la tragedia de sus hijos se convirtió en un relato recurrente entre los habitantes de Cedar Creek y de las aldeas vecinas, un recordatorio constante de los horrores que podían surgir de la combinación de aislamiento extremo, presión social y enfermedad mental no tratada. Los visitantes que se acercaban a los terrenos donde había estado la casa de los Yates reportaban sensaciones inquietantes, ecos de risas infantiles que se desvanecían en el viento, sombras que se deslizaban entre los campos de trigo, y luces extrañas que aparecían en la noche. Aunque nadie habitaba la casa desde hacía años, estas historias, mezcladas con rumores y leyendas locales, reforzaban el aura de misterio y terror que rodeaba el caso, y mantenían viva la memoria de los 5 niños que habían muerto de manera tan inexplicable. Mientras tanto, en el asilo de Austin, Margaret continuaba inmersa en su propia realidad alternativa. Sus días transcurrían entre la preparación de comidas imaginarias, la disposición de muebles y juguetes para los hijos que solo existían en su mente, y largas conversaciones con ellos sobre el mundo que ella había creado. Los cuidadores relataban que se comportaba con tranquilidad, siguiendo rutinas rígidas y manteniendo una cordialidad distante con quienes la visitaban. Nunca hablaba de los sucesos reales ni reconocía la muerte de sus hijos. Para ella, estaban vivos y protegidos, alejados de los peligros que la frontera podía ofrecer. Los médicos y psicólogos que estudiaban su caso documentaron la profundidad de su delirio, describiendo cómo había creado un universo paralelo en el que su acción extrema había sido un acto de salvación y amor. Margaret representaba un ejemplo paradigmático de psicosis materna exacerbada por el aislamiento, la presión social y la ausencia de apoyo. Los estudios posteriores encontraron patrones similares en otras mujeres de la frontera que sufrían episodios de paranoia, obsesión por proteger a sus hijos y comportamiento planificado que podía derivar en actos de violencia. La tragedia de los Yates sirvió como advertencia de los peligros de ignorar las señales de alarma y de la necesidad de apoyo comunitario, especialmente en entornos aislados y sobrecargados de expectativas. La comunidad de Cedar Creek, aunque marcada por el horror, comenzó a desarrollar lentamente estrategias de prevención y vigilancia informal. Se crearon redes de apoyo vecinales, programas de acompañamiento y charlas sobre la importancia de reconocer signos de enfermedad mental y ofrecer asistencia antes de que la situación se volviera crítica. Sin embargo, la comprensión real de la psicología y la psiquiatría femenina seguía siendo limitada, y muchos casos similares permanecieron ocultos o mal interpretados durante años. Los documentos y memorias históricas revelan que la presión social sobre las mujeres era inmensa. Se esperaba que manejaran el hogar, los hijos y la comunidad sin mostrar debilidad, y cualquier signo de estrés o depresión era etiquetado como histeria femenina o nerviosismo, condiciones que no requerían intervención médica adecuada. Margaret, al igual que otras mujeres de su tiempo, fue víctima de esta combinación letal de expectativas sociales imposibles y desconocimiento médico, lo que la condujo a su tragedia. Mientras tanto, los descendientes y visitantes ocasionales de Cedar Creek continuaron sintiendo la presencia inquietante de la historia de los Yates: una casa destruida, 5 niños muertos, una madre atrapada en su delirio y una comunidad marcada por la culpa y el miedo. Los historiadores documentaron cómo estos eventos influyeron en la conciencia colectiva de la región, motivando cambios lentos pero significativos en la forma en que se abordaban los problemas de salud mental y la vigilancia de familias en entornos aislados. En Austin, Margaret pasó los últimos años de su vida en el asilo,
completamente desconectada del mundo real, viviendo en un universo donde sus hijos seguían seguros, felices y alejados de todo sufrimiento. Cada día repetía rituales minuciosos, sirviendo comidas imaginarias, cuidando de objetos inexistentes y manteniendo conversaciones animadas con sus hijos fantasma, reforzando su convicción de que había hecho lo correcto. Los registros del asilo describen a Margaret como una paciente modelo, tranquila, obediente, sin incidentes de violencia, pero totalmente consumida por su delirio. Los profesionales de la salud mental que la observaron reflexionaban sobre cómo la combinación de aislamiento extremo, expectativas sociales imposibles y falta de comprensión de la psique femenina podía conducir a una ruptura psicológica tan profunda. Los estudios posteriores encontraron paralelismos en otros casos de la frontera americana, mujeres solitarias, sometidas a presiones inhumanas, que desarrollaban delirios complejos y, en situaciones extremas, actuaban de manera destructiva en nombre del amor hacia sus hijos. La historia de Margaret Yates se convirtió así en un ejemplo ilustrativo de los peligros de la negligencia social, de la falta de recursos y de la incomprensión de la salud mental en comunidades aisladas. Las generaciones siguientes aprendieron a reconocer la importancia de la vigilancia comunitaria, del apoyo mutuo y de la atención a los signos de enfermedad mental, aunque estas lecciones llegaron demasiado tarde para los Yates. La memoria de los 5 niños enterrados en el pequeño cementerio de Cedar Creek continuó siendo un recordatorio tangible de la tragedia. Lápidas simples, sin mencionar la naturaleza horrible de su muerte, pero cargadas de la historia de un amor maternal que se transformó en un acto mortal. Investigadores y psicólogos modernos analizaron el caso durante décadas, señalando la necesidad de comprender las presiones psicológicas extremas que enfrentaban las mujeres en la frontera y cómo la combinación de aislamiento, estrés y falta de intervención podía desencadenar tragedias irreversibles. Cada detalle del caso, desde la administración meticulosa de medicinas hasta el comportamiento calmado y obsesivo de Margaret, ofrecía lecciones sobre la vigilancia, la prevención y la comprensión de la mente humana bajo presión extrema. Margaret Yates permaneció en el asilo hasta su muerte, manteniendo la ilusión de haber salvado a sus hijos y convencida de que su sacrificio había sido un acto de amor. Su historia se convirtió en un símbolo duradero de la fragilidad humana, de los límites del conocimiento médico de la época y de la importancia crítica de la intervención temprana y el apoyo comunitario en casos de enfermedad mental. La tragedia también puso de relieve la necesidad de cuestionar normas sociales que priorizan la resistencia y la perseverancia sobre la salud y el bienestar de las personas, mostrando cómo la falta de comprensión puede convertir la bondad y el amor en un arma destructiva. La historia de Margaret Yates continuó inspirando estudios, debates y reflexiones sobre la psicología de la maternidad, los efectos del aislamiento y la importancia de sistemas de apoyo efectivos, especialmente en entornos rurales y aislados. Los archivos históricos, cartas escondidas y testimonios de vecinos proporcionaron evidencia de cómo las señales de alarma eran claras y visibles, pero ignoradas o malinterpretadas, creando un patrón que, de haberse detectado a tiempo, podría haber salvado vidas. La narrativa completa de los Yates se convirtió en un recordatorio de que la violencia familiar puede tener raíces profundas en la enfermedad mental, la presión social y la negligencia colectiva, y de que cada comunidad tiene la responsabilidad de proteger a los más vulnerables, especialmente cuando las señales son evidentes. A través de los años, la historia se transmitió como advertencia. Una madre que ama tanto a sus hijos que su amor, distorsionado por el delirio, conduce a su destrucción. Una comunidad que falla en actuar y una sociedad que no reconoce los peligros del aislamiento y la falta de comprensión. Margaret Yates, encerrada en su mundo de ilusión, permaneció como un testimonio de la tragedia de la frontera americana, de la complejidad de la mente humana y del costo humano de la incomprensión social, médica y familiar.
La memoria de sus hijos, la devastación de su esposo y la reacción de la comunidad formaron un legado de lecciones dolorosas que resonarían en la historia de Cedar Creek y más allá, enseñando a futuras generaciones la importancia de empatía, acción y vigilancia en contextos de aislamiento y vulnerabilidad. Cada aspecto de su caso subraya la necesidad de reconocer que incluso el amor más profundo, cuando se combina con enfermedad mental y aislamiento extremo, puede transformarse en tragedia y horror, un recordatorio perpetuo de la delicada línea entre cuidado y destrucción. El final de la tragedia de los yates no solo marcó la vida de Cedar Creek, sino que dejó cicatrices permanentes en todos aquellos que conocieron la historia y la vieron desarrollarse de manera tan brutal e incomprensible. Los meses posteriores al descubrimiento de los cuerpos fueron un periodo de duelo colectivo y de reflexiones inquietantes. Los habitantes de la región se debatían entre el horror y una oscura sensación de alivio, pues muchos habían sentido durante semanas que algo estaba mal con Margaret, pero nadie había encontrado la forma de intervenir sin invadir la vida privada de la familia. El sheriff y Dr. Crawford se convirtieron en figuras centrales de la investigación, documentando cada detalle de la planificación de Margaret, cómo había acumulado los opiáceos, cómo había preparado cuidadosamente la última cena de los niños, cómo había dormido y actuado de manera completamente normal para quienes la rodeaban mientras ejecutaba el acto más terrible imaginable. Las cartas descubiertas, ocultas en su habitación, revelaban un delirio meticuloso y escalofriante. Margaret hablaba de proteger a sus hijos de un destino horrible. Describía horrores que solo existían en su mente y detallaba cómo su acción aseguraba su paz eterna. Cada palabra estaba impregnada de una calma aterradora, de la certeza de que lo que hacía era justo y necesario, de la convicción de que los niños estaban salvados de la vida misma. Thomas Yates, al regresar de Houston, se enfrentó a un vacío imposible de describir. Su mundo, construido con esfuerzo y esperanza, había sido destruido en tan solo 3 días. La imagen de sus hijos, perfectamente arreglados en sus camas, con sus cuerpos inertes pero sus rostros inexplicablemente serenos, quedó grabada en su memoria como un recordatorio permanente de lo que la mente humana perturbada puede llevar a hacer. Margaret, mientras tanto, se mantenía serena, convencida de su misión cumplida, como si la muerte de sus hijos fuera simplemente un paso hacia la protección que ella les había prometido. Los médicos del asilo la observaron desarrollar rutinas obsesivas, preparar 5 comidas diarias para niños que no existían, organizar juguetes y muebles en patrones imaginarios, hablar con ellos, jugar con ellos y consolarlos en un mundo de ilusión que solo ella podía ver. Nunca manifestó remordimiento. Su percepción de la realidad estaba completamente distorsionada y la razón para actuar había sido siempre, según ella, el amor. La investigación posterior demostró que Margaret no actuó impulsivamente, planificó meticulosamente, estudiando cada detalle de cómo los medicamentos inducirían un sueño pacífico que se transformaría en la muerte, asegurándose de que los niños murieran sin dolor y, en su mente, sin miedo. Este nivel de cálculo, combinado con su desconexión de la realidad, muestra la complejidad de su psicosis y cómo el aislamiento, la presión social y la falta de comprensión de la salud mental femenina contribuyeron a crear a alguien capaz de una acción tan extrema. La comunidad, marcada por la culpa y la incredulidad, comenzó lentamente a implementar cambios. Se crearon redes de vigilancia informal. Se enseñó a identificar signos de enfermedad mental y se fomentó la cooperación vecinal. Aunque tales medidas llegaron demasiado tarde para los yates, el caso inspiró estudios y debates sobre la maternidad, la psicología, la presión social y el peligro del aislamiento en la frontera americana. Margaret Yates permaneció en el asilo durante 15 años hasta su muerte, sin reconocer jamás la muerte de sus hijos. Viviendo en un mundo paralelo donde ellos estaban a salvo, su existencia se convirtió en
Una evidencia viviente de cómo la enfermedad mental, cuando se ignora y se combina con factores externos extremos, puede generar tragedia. El legado de los yates también sirvió para enseñar que los sistemas sociales y familiares fallaron en su deber de proteger a los más vulnerables, mostrando que la indiferencia y la incomprensión pueden ser tan peligrosas como la violencia misma. Historiadores, médicos y psicólogos revisaron sus cartas, notas y registros del asilo, observando cómo los signos de alerta estaban allí desde el principio: ansiedad extrema, obsesión por la seguridad de los niños, rituales repetitivos y referencias constantes a horrores imaginarios. El reconocimiento tardío de estos signos demostró cómo la sociedad y la comunidad pueden fallar al no intervenir ante indicios claros de psicosis, especialmente en mujeres aisladas y sobrecargadas. Con los años, el lugar donde estuvo la casa de los yates se convirtió en un sitio de historias, advertencias y leyendas. Algunos decían escuchar risas de niños en la noche, otros afirmaban ver sombras moviéndose entre los campos, mientras que luces inexplicables aparecían en los lugares donde antes la familia vivía. Todo esto reforzó la sensación de misterio y terror, haciendo que la historia de los yates se convirtiera en un relato perpetuo de advertencias sobre los peligros de la soledad, la enfermedad mental y la falta de intervención social. La comunidad aprendió a temer la indiferencia, a valorar la vigilancia y a ofrecer apoyo antes de que la tragedia ocurriera. Aún así, la memoria de los 5 niños permaneció como un recordatorio silencioso y devastador de la magnitud de la tragedia. Cada lápida en el cementerio de Cedar Creek representa no solo vidas truncadas, sino la falla colectiva de una sociedad que no comprendió los límites del ser humano frente a la presión, el miedo y el aislamiento. La historia completa de los yates muestra que incluso el amor más profundo, distorsionado por la enfermedad y la desesperación, puede transformarse en un acto mortal, y que la prevención, la empatía y la intervención son fundamentales para proteger a los más vulnerables. Margaret Yates nunca fue entendida en su tiempo. Su acción fue juzgada, temida y estudiada, pero su historia también es un testimonio de la fragilidad humana y de los horrores que pueden surgir cuando la sociedad falla en su responsabilidad más básica: cuidar a sus miembros más indefensos. La historia de los yates cierra con un mensaje estremecedor: la combinación de aislamiento, falta de comprensión y enfermedad mental puede generar tragedias que podrían haberse evitado, y que la vigilancia, el apoyo y la empatía son esenciales para prevenir que un acto de amor distorsionado se transforme en horror absoluto. Sus hijos descansan bajo la tierra de Cedar Creek, mientras Margaret vive eternamente en su ilusión, y la comunidad queda marcada por la lección más dura: la indiferencia ante las señales de alarma puede ser tan mortal como cualquier acción violenta. Y la frontera americana, con toda su belleza y sus promesas, escondía horrores que la historia debía recordar para siempre. Este caso continúa siendo estudiado y recordado como un espejo de lo que puede suceder cuando la mente humana se enfrenta a circunstancias extremas sin apoyo, y un recordatorio perenne de que los monstruos más terribles a menudo no son externos, sino creados por la combinación de miedo, aislamiento y desesperación en el corazón de alguien que alguna vez amó demasiado.